De Tele13 conversó con el autor de una investigación que saca ronchas en Venezuela, pues revela los oscuros secretos y prácticas espiritistas que el comandante realizaba antes y durante su gobierno. ¿Qué rituales acostumbraba a realizar? Todo eso y más en el informe de Joaquín Lavé y Florencia Vial. Él tenía tanta fe en la santería que para él todo lo solucionaba con esto. Una vez al año, durante una semana, miles de santeros y espiritistas llegan al Monte Sorte, al norte de Venezuela, a pedir favores a María Leonza, diosa indígena símbolo de la abundancia de la naturaleza. Realizan rituales en los que supuestamente son poseídos por el espíritu de personas muertas. Culto en el que predomina el humo del tabaco, las velas, mucha aguardiente y una mezcla de figuras de vírgenes, santos católicos y deidades africanas. Las prácticas de la santería están enraizadas por todo Venezuela, pero nadie imaginó que llegarían hasta los más altos puestos del gobierno, de la mano de Hugo Chávez. El abrazo de María anoche que apareció de repente, como de la nada. ¡Oh, María! Él, en su etapa conspirativa, se asesoraba con una vidente, una mujer que le leía las cartas españolas y que le pronosticó cosas muy importantes para su vida política. Le dijo cuándo se iba a morir, le dijo que iba a ser presidente, le dijo que iba a estar preso. La asertividad de esta bruja hizo que Hugo Chávez cada vez se sumergiera más en los mundos del esoterismo y de la brujería. El periodista venezolano David Placer decidió desentrañar el misterio que existía hasta hoy sobre una de las facetas más ocultas del comandante Hugo Chávez, su relación con la santería y los cultos esotéricos. Sus descubrimientos los publicó recientemente en el libro Los Brujos de Chávez. Hasta en el propio Palacio Presidencial, lo pude comprobar yo, cuando accedí a él, había elementos extrañísimos, impropios de un palacio presidencial, y ahí vi cómo había, por ejemplo, la cabeza de un caimán, o pétalos y caramelos sobre la espada de Simón Bolívar, supuestamente para endulzar su espíritu. Y los propios custodios del Palacio Presidencial me llegaron a reconocer que sí, que ahí se hacían sesiones espiritistas. Militares en ejercicio, cercanos del comandante, ministros e incluso sus amantes confirman que Hugo Chávez no tomaba ninguna decisión importante sin visitar antes a su bruja de cabecera. ¡Viva Venezuela! ¡Siga grande! Un ancla enorme que supuestamente representa la deidad de Yemayá, que es una deidad de la santería cubana, una religión muy arraigada en Venezuela a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder. Pero la relación del comandante con el espiritismo y la santería comenzó mucho antes de llegar a la presidencia. Hugo Chávez creció en una zona de Venezuela, en los llanos venezolanos del estado de Barinas, donde siempre se han escuchado los cuentos de las ánimas de la sabana y que lo marcaron mucho en su infancia. Su primer contacto con el esoterismo fue durante un encuentro con Cristina Marxman, hermana de su amante Irma Marxman. Le leyó las cartas y vaticinó que moriría antes de los 60 años por una grave enfermedad. Predicción que enfatizó aún más su lado supersticioso y su relación con Cristina, con quien se comunicaba y le pedía encargos a través de cartas. Querida Cristina, un abrazo grandote. Amiga mía, acudo a ti para presentarte al cabo primero, José del Carmen Mejías,
quien es uno de mis centauros de la muerte y presenta un problema serio. Yo sé que tú lo vas a ayudar. Mándame escrito lo que tú consideres del caso y lo que necesitas para tu trabajo. Te quiero mucho hasta el fin. Hugo Rafael. Cada vez que iba a viajar, cada vez que iba a reclutar a alguien, Hugo Chávez siempre iba corriendo donde Cristina para ver si debía viajar tal día, para ver si se debía entrevistar con tal persona. Y fue una vidente realmente que marcó la conspiración. De hecho, le llamaban la bruja de la conspiración. Estrecha relación que el periodista comprobó al contactar a la sobrina de la bruja de Chávez. Y mi tía Cristina era su guía, como él decía, y era su protectora, porque ella lo consultaba continuamente y le advertía de los peligros y de los sucesos que estaban por venirle, y él de ahí tomaba decisiones y de alguna u otra forma trazaba su día. Una mujer que lo conoció como político y como persona, que le adelantó el mayor temor del comandante. Mi tía le profetizó que no iba a llegar a los 60 años y que iba a morir en el poder. Creencias que aumentaron con los años, cada vez sumando más y diferentes rituales, a tal punto de tener altares en las oficinas de varios ministerios del gobierno. Según David Placer, el largo currículo de contactos de Chávez con el más allá incluía amuletos, charlas con el espíritu del libertador Simón Bolívar, visiones e incluso prácticas de la Ouija. Al menos 7 testimonios aseguran que Hugo Chávez dejaba una silla vacía en las reuniones previas a su primera campaña presidencial. Entonces siempre decía, bueno, esta es la silla que vamos a dejar para que baje el espíritu de Bolívar y nos ilumine. No pude evitar unas lágrimas cuando sentí la mano amorosa de mi madre y al mismo tiempo la mano de mi padre. Las dos manos, una me sobaba por aquí y otra por aquí. Dije, Dios, ¿hace cuánto yo no sentí estas dos manos al mismo tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Incluso una trabajadora de un hotel importante donde Chávez se quedaba pernoctando durante sus primeros días de campaña, también le llevaba 2 platos de comida, cuando solo se comía uno. Hugo Chávez hablaba con una persona que tenía al lado y que decía que era Simón Bolívar, y siempre el pollo y el plátano que dejaba era para supuestamente el provecho del libertador. Todas esas historias fueron contadas y de ninguna manera fueron desmentidas nunca por el propio Hugo Chávez. Según el autor, las prácticas santeras surgen en el chavismo debido a la influencia de Fidel Castro, que aprovechó la superstición de Hugo Chávez para introducir santeros cubanos en todas las instituciones del Estado venezolano. Adelante, adelante. Un fuerte abrazo. De millones, tú sabes, de millones de abrazos. Y esto me lo confirmó el propio Raúl Badú, el ministro de la Defensa. Él detectó dentro de la Fuerza Armada una red de espías babalaos que le informaban constantemente a Fidel Castro de todos los movimientos que ocurrían en Venezuela, no solo en la Fuerza Armada, sino también en las gobernaciones, en las empresas públicas y, por supuesto, en el entorno presidencial. Así, la figura del babalao, una especie de sacerdote o consultor espiritual, se volvió algo común en Venezuela. El doctor en sociología chileno Humberto Lagos así lo confirma. Él tenía a babalaos dentro de sus asesores y los estaba consultando de manera permanente para tomar las resoluciones políticas que él quería tomar. Para conocer un poco más de estas prácticas, visitamos a Catara, una santera chilena que se formó espiritualmente en Cuba. ¿Catara? Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, muy Florencia, bien. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Pasa. Gracias, permiso. Bueno, ella es Catara, viajó hace 3 años a Cuba a especializarse en la santería y hoy recibe consultas acá en su casa. Catara, cuéntame, ¿qué es esto? Aquí tenemos mi altar principal. Aquí en esta casa se hace misa santera.
para convocar justamente a los buenos espíritus o si hay alguien que necesita comunicarse con algún ser ya fallecido. Por ejemplo, las plumas de pavo real, que yo con esto también limpio a la gente cuando está aquí, entonces yo voy limpiando, voy sacando todas las negatividades que pueda tener para traer el amor, para traer el equilibrio más bien, para eso está la santería. ¿Y cuál es la diferencia que mucha gente quizás no se tiende a confundir entre la santería y la brujería, por ejemplo? No, bueno, la brujería es para hacer negatividad, la brujería es para hacer mal, y aquí nosotros no queremos hacer mal. Katara cuenta que a su casa llegan políticos, deportistas, creyentes y no creyentes, todos en busca de ayuda espiritual, algo así como una guía con el más allá. Aquí está Eshu Eleguá. ¿El qué? Eshu Eleguá. ¿Y por qué representa la casa? Porque allí es donde protegen los guerreros, para que te proteja de todas las negatividades. Con esta maraquita, ¿verdad? Tú pones así, Laro y Eshu Eleguá, y ahí le vas pidiendo, Budeiculo, Aro, Ulo, Bobosón, Bulo, Lepelepi, Ulo, Tichaticha, Ulo, Umburuku, Ulo. Wow, en un minuto empezaste a hablar y no entendí nada. Tenemos a los santos. Aquí hay más santos, son deidades africanas. Aquí está Olokun, que es las profundidades del mar. Este Olokun es muy fuerte. Yo intento, cuando le pido algo es porque es muy importante, como para, ¿me entiendes? Como para no molestar mucho. Y Changó, que es el rey de Oyo, él representa el rayo, el trueno, ¿te fijas? La virilidad de los hombres. Por eso que en Cuba quieren ser todos hijos de Changó. ¿Con cuál se representaba más Hugo Chávez? Mira, yo creo que por el lado de él se representaba con Changó y con Changó es el gran hombre que todos quieren ser. Sí. El poderoso. También Ogún, porque como militar... Estas dos pistolas pertenecieron a Bolívar. Él iba con babalao, con santera, con palero, siempre se estaba consultando. Incluso nos cuenta que Chávez estaba más inmerso en el mundo de los espíritus de lo que se pensaba. ¿Signo de Ifá? El signo de Ifá es un signo que te registran a ti cuando tú te haces babalao. Pero Chávez no era babalao. Sí, pues. Chávez era babalao. Sí, se consagró. ¿Se consagró? Claro que sí. El problema, según Katara, es que Chávez se obsesionó con el tema y no supo cuándo detenerse. Si hasta ordenó exhumar los huesos del libertador Simón Bolívar y nadie entendía el por qué o para qué. Y quién sabe si hasta los huesos de Bolívar los desaparecieron. Nosotros lo tenemos que determinar ahora. El día de la exhumación de Simón Bolívar ordenó una cadena presidencial de radio y televisión de madrugada en la cual estableció un diálogo místico ante los huesos del libertador que dejó patidifuso a medio país. Mirando el cráneo, mirando el espacio donde estuvieron los ojos. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, del gran Pablo Neruda. Le pregunté, Padre, ¿eres tú o no eres o quién eres? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Algo que muchos interpretaron, incluso el exministro de Defensa Raúl Baduel, que supuestamente se utilizó la exhumación como un ritual palero que, según esta creencia, Chávez habría utilizado uno de esos huesos para hacer un pacto con Bolívar para mantenerse en el poder. Al poco tiempo, 7 muertes repentinas de quienes participaron en el acto dieron fuerza a la popular frase "la maldición de Bolívar".
2 años después muere Hugo Chávez de cáncer y lo sucede Nicolás Maduro, quien no solo heredó el poder, sino que también las supersticiones y creencias del comandante. Pero en verdad, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Maduro materializa sus supersticiones a tal punto que asegura que Hugo Chávez se le aparece en varias partes, en el metro, en el cuartel de la montaña, hasta en forma de pajarito. De la misma forma en que Chávez veía y sentía el espíritu de Simón Bolívar, Nicolás Maduro asegura siente el espíritu de su sucesor, quien hoy es venerado en Venezuela casi como un santo. El propio sitio donde él ha sido enterrado, el cuartel de la montaña, se ha convertido en un auténtico lugar de peregrinación. Allí le han erigido una iglesia y la gente va y le pide casa, y le pide trabajo, y le lleva ron, y le lleva agua, y le lleva café, todos los vicios que él tenía en vida, y cigarros. Una mujer, por ejemplo, le pedía que su marido regresara con ella. Entonces ya se ha convertido en un santo popular. El propio Tarek El Aissami, el segundo de Maduro, dice que Hugo Chávez los está vigilando. Porque tú vas a Caracas y visitas las viviendas públicas que ha hecho el chavismo y están los ojos de Chávez pintados en todos los edificios públicos. Pero la admiración es para los dos lados y los propios babalaos ahora también le rinden culto a Hugo Chávez. Según expertos, si en una sociedad la autoridad política plantea tener determinadas posturas religiosas y esas coinciden con la mayoría de la población, eso asienta al poder político porque la gente se siente interpretada. Chávez se presentaba como un verdadero chamán. No solo era respetado por el poder político, el poder armado que él manejaba, sino también por su entorno en el que quien se rebelara podía pagar las consecuencias, que estaba protegido por las divinidades. Muchos de quienes practican hoy estos rituales lo hacen en busca de protección en un país sumido en una crisis económica y con una sociedad con los niveles de violencia más altos del mundo. El cuerpo le queda a uno como desvanecido, cansancio, sueño, o sea, es algo, uno queda ronco, porque se saca tu espíritu para meter una entidad que nadie la conoce, pues, ni yo mismo. Hemos tenido muy pocos presidentes, puede ser 3 o 4 que no han caído o que no tenían reconocida, de forma reconocida, de forma pública, un astrólogo, un vidente, un brujo que los asesoraba para la toma de decisiones. La cultura del poder y la brujería siempre ha estado muy presente en Venezuela. Pero no solo en Venezuela se habría dado esta necesidad espiritual por parte de presidentes o líderes políticos. Por ejemplo, Mitterrand, el mismo Pinochet, tenía consultores de carácter espirituales que no eran parte de las tradiciones religiosas que confesaban. Lo cierto es que los rituales en el Monte Sorte son cada vez más comunes, cuentan cada año con más adeptos, cada vez más personas son poseídos, como ellos dicen, por los espíritus de los libertadores, a quienes invocan en busca de ayuda. El Sorte, donde Hugo Chávez iba a invocar espíritus y donde siempre bajan los mismos espíritus de libertadores, ahora todos esos espiritistas dicen que baja Hugo Chávez.